El nuevo nacimiento. Un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo se acercó a Jesús en una noche para hablar con él. Este era un hombre, un erudito, un conocedor de la Torá, de la ley de Dios. Y este hombre reconocía en Jesucristo las señales que hacía. Como buen judío, reconocía las señales y se daba cuenta de que Jesús era un enviado de Dios. La Biblia conserva este fragmento en el libro de Juan, capítulo 3. Y Jesús le dice a este hombre, Nicodemo, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. El tema preferido de Jesucristo en los evangelios y que escucharon sus discípulos es el tema del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver donde Dios va a gobernar y este reino está por venir. Nosotros vivimos hoy, no es el reino de Dios. Basta leer las noticias para darnos cuenta del odio, del hambre, de la guerra, de los homicidios, por lo que evidentemente no estamos en el reino de Dios. El reino de Dios se va a establecer en la tierra y va a ser un reino de amor, un reino de justicia, un reino de la verdad, un reino de paz. Y debemos anhelar este reino. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora la pregunta que va a surgir de este diálogo de este hombre mayor Nicodemo con Jesucristo es ¿cómo se puede entrar a ese reino de Dios? Debemos hacer acá una separación. Hay una faceta espiritual del reino de Dios que tiene que ver con el corazón del hombre donde Cristo va a ir a reinar. Y hay otra faceta material donde se va a instaurar el reino de Dios cuando Cristo regrese a la tierra. Pero ahora vamos a ver la faceta espiritual. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. En este fragmento de este diálogo Jesús le dice a este hombre, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está hablando con Jesús. Lo que vemos acá que Nicodemo tiene, rabí, tiene un razonamiento lógico. ¿Cómo yo puedo entrar por segunda vez? Y si hablamos de las religiones orientales, podría decir la reencarnación, la tercera vez y la cuarta vez y volver a nacer. Pero lo que Jesucristo está hablando acá no es de un nacimiento físico, está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso sigue dialogando y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hoy, en el siglo XXI, o en todo el siglo, lo que ha sido el siglo XX, el hombre moderno y la ciencia niegan que el hombre tiene un componente espiritual. Esto hace que el mundo esté como esté. No hay ese componente moral, ese componente espiritual. Por otro lado, tenemos también que muchos quieren ver milagros para poder creer. Y vivimos en esta generación, como la llamó Jesucristo, incrédula y malvada. Pero Jesús enseña acá, Nicodemo lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es materia. Pero la faceta espiritual, lo que es nacido del espíritu, no se ve. Espíritu ve, espíritu es. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer, dice, si no nacieres del agua y del espíritu. Este versículo ha dado muchas interpretaciones erróneas, pero la Biblia se interpreta a sí misma y es una interpretación muy sencilla. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Acá hay dos componentes. Una es el agua. Nacer del agua esta expresión es un símbolo y tiene un significado, es nacer de la palabra de Dios.
por la purificación, por el lavamiento que produce en nuestro ser interior, nacer de la palabra de Dios, y tiene el componente espiritual, nacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo, ser regenerado. Un pasaje complementario lo encontramos en el libro de Pedro, donde también dice que nosotros somos renacidos no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y aquí usa la palabra de Dios como una simiente de Dios, nacido de Dios. Entonces estos son los dos elementos. Nosotros tenemos que el verbo, la palabra, Cristo se hizo carne, vivió entre nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados como sustituto nuestro. Y esto es lo que en este diálogo Jesús le va a decir a Nicodemo, este versículo fabuloso, maravilloso de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Lo que Dios nos está diciendo y lo que le dijo a Nicodemo, que Dios nos ama, que el Señor se entregó por nosotros, que Él murió por nosotros. Y Jesucristo también habló en otros pasajes acerca del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo. Dice: yo enviaré otro Consolador, y Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que habla de Cristo, es el que habla de su amor, el que habla del perdón de Cristo, el que habla del consuelo que nos da Cristo. El Espíritu Santo, también dijo Jesucristo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mayor pecado del hombre es no creer en Jesucristo, es no creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero debemos poner la fe, como le dijo Cristo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para el que cree en Él. Debemos creer en Él, en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que va a hacer la obra de la regeneración, como dice en Efesios, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Creamos en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos hará nacer de nuevo.